Estamos en una sección del libro de Éxodo que nos permite de momento hacer una pausa en el estudio sistemático del libro de Éxodo para dirigirnos a algunos temas que consideramos importantes como iglesia. Es una de esas pausas que se pueden hacer cada cierto tiempo, según el libro lo permita, para dirigirnos hacia la iglesia a partir de un entendimiento de nosotros como pastores de ciertas necesidades que pueden haber y que es importante que podamos enseñar sobre ellas para edificación de la iglesia, obviamente. Entonces, por algunas semanas vamos a detener nuestro estudio de Éxodo. Ya salimos de la esclavitud, ahora estamos por entrar, entonces es un buen momento, digamos, como por pasar, ¿verdad?, el mar rojo y entrar como a ese camino de peregrinación hacia la tierra prometida. Entonces es un buen momento para hacer una pausa y tener ciertas enseñanzas, como les digo, creemos que van a ser de beneficio para la congregación. Entonces, sin embargo, esto también se desprende de Éxodo. Hace algunas semanas, creo que 2 semanas, estudiamos Éxodo capítulo 13, y Éxodo capítulo 13 nos decía que Dios demanda, Dios no es opcional, es que Dios demanda que toda persona que ha sido redimida se consagre a Él. ¿Se acuerdan de esa sección? Es la respuesta natural de una persona que ha sido redimida, el consagrarse al Señor, y que cuanto más Dios espera que nosotros nos consagremos al Señor, cuando por nosotros no se pagó con la vida y la sangre de un animal, sino que se pagó con la vida y la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Evidentemente Dios tiene una exigencia todavía mayor para nosotros. Romanos 12, por ejemplo, versículo 1 nos describe qué significa consagrar nuestra vida al Señor. Y una buena forma siempre de estudiar la Escritura es que la Escritura interprete la Escritura. ¿Dónde vemos esta noción de consagrar nuestras vidas al Señor en el Nuevo Testamento? Romanos capítulo 12, versículo 1 nos da la clave. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Por lo tanto, Romanos básicamente nos está diciendo: les ruego por las misericordias de Dios. Eso se refiere a los primeros 11 capítulos, donde el argumento de Pablo en la carta de Romanos es: nadie daba en el blanco, nadie cumplió el estándar de Dios, todos estaban condenados, y sin embargo, aun cuando éramos pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros para que hoy nosotros podamos recibir las bendiciones como el resultado de la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y cuando Pablo dice que eso es el culto racional de ustedes, básicamente lo que está diciendo es la respuesta lógica a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Okay? Es la única manera de responder a lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Cuál es? Presentándonos nosotros como un sacrificio para el Señor. Entonces, cuando Él dice, ¿qué significa entonces consagrar nuestras vidas al Señor? Básicamente significa: yo dedico mi vida al Señor. Vivo en dedicación al Señor. Me presento como ese sacrificio que es el culto racional que puedo presentar ante el Evangelio de Jesucristo, que me ha pasado de muerte a vida. Entonces hoy vamos a estudiar un poquito sobre esta característica de lo que es consagrar nuestras vidas al Señor, y lo vamos a estar haciendo por las próximas semanas también, abordando este tema. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nuestras vidas pueden ser consagradas al Señor? Pero hoy vamos a estudiar 4
digamos, actitudes, prácticas o enfermedades espirituales que nos impiden consagrar nuestras vidas al Señor. Okay, entonces hoy vamos a empezar, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos obstaculiza el camino para consagrar nuestras vidas al Señor? Y en las próximas semanas entonces vamos a abordar más el tema de, ok, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que podemos dedicar nuestras vidas al Señor y presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es el culto racional de todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, Jesucristo nuestro Señor y Salvador? Así que vamos a hacer una oración y vamos a estudiar estas 4 enfermedades utilizando como fundamento el libro de Hebreos. Okay, pero vamos a orar y después entramos al estudio. Padre Santo, te damos las gracias por darnos esta mañana, por estar aquí presente con nosotros, Señor, porque podemos estar en tu presencia, Señor, porque estás bendiciendo a tu pueblo, porque este es un tiempo de bendición. Te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, que cambies nuestros afectos, que transformes nuestros anhelos, que nos permitas tener una mente renovada por el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor, para dedicar nuestras vidas a ti. Y por ende, como soldados que estamos en medio de una guerra espiritual, estar advertidos de aquellas prácticas que ponen nuestra vida en riesgo, para que podamos evitarlas o corregirlas si son una realidad en nuestras vidas, Señor, con determinación personal, pero siempre dependiendo de tu gracia en nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar cristiano, Padre, porque somos débiles, todos somos débiles, Señor, y necesitamos desesperadamente de tu intervención diaria que nos sostenga, nos anime y nos ayude, Señor, en este caminar que llamamos la carrera de la fe, Señor. Te pedimos tu gracia para este tiempo de estudio, pero también tu gracia para examinar nuestras vidas y corregir lo que tenga que ser corregido y gozarnos en lo que podemos estar aplicando, Señor, porque te necesitamos tanto para corregir como también te necesitamos para seguir haciendo lo bueno que estamos haciendo, Señor. Así que danos tu gracia y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hace entonces 2 semanas estudiamos que toda aquella persona que ha sido redimido por la sangre del Cordero, Dios llama a esa persona a consagrar sus vidas a Él. Y la pregunta que quisiera hacerles para empezar es: ¿de qué manera ha cambiado tu vida en estas 2 semanas desde que predicamos Éxodo 13 hasta hoy? Porque estamos entendiendo, y todos dijeron, sí, yo me acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo. Había que consagrar nuestras vidas al Señor. ¿Cómo has consagrado tu vida al Señor en estas 2 semanas desde que predicamos Éxodo capítulo 13? ¿Qué pasos puntuales y determinados has dado para que tu vida de hace 2 semanas hacia atrás luzca diferente de hace 2 semanas hasta ahorita? ¿Has hecho algo? ¿O estás siendo solamente un oidor de la palabra, mas no un hacedor de la palabra? Lo que queremos hacer como pastores es proveerles de ciertas herramientas, de ciertos recursos para que juntos, entendámoslo bien, juntos podamos ayudarnos unos a otros a consagrar nuestras vidas al Señor con determinación y con diligencia. Así que
Esto es lo primero que vamos a enseñar, estas 4 prácticas, actitudes o enfermedades, y todo esto yo lo extraigo, porque no me voy a echar el crédito, todo esto yo lo extraigo de un libro que escribió Sinclair Ferguson, que se trata sobre la madurez espiritual. Madurez espiritual, podríamos decir, es otra forma de consagrar nuestras vidas a Cristo. Yo soy maduro porque he consagrado mi vida a Cristo. Hasta que no consagre mi vida a Cristo, no puedo alcanzar la madurez espiritual. Hasta que no determine que ese es el único propósito de mi vida, consagrar mi vida a Cristo para la gloria de su nombre, entonces yo no voy a crecer en madurez espiritual. Y en este libro de madurez espiritual, Sinclair Ferguson nos describe estas 4 actitudes que debemos evitar o corregir porque impiden nuestra consagración al Señor. Y haríamos un buen examen, cada uno de nosotros, una buena práctica es examinarnos de cómo está nuestra vida hoy en relación a estas 4 prácticas. Porque si están presentes en nuestras vidas, necesitamos luchar porque nuestra vida depende de ellas para que sean erradicadas por completo de nuestra vida. No es como si nuestra vida dependiera de ellas, es que nuestra vida depende de ello. De que luchemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas contra estas prácticas que nos impiden cumplir la voluntad del Señor, que es consagrarnos a Él como fruto de la redención que Él nos ha ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo. Pero entonces, antes de hablar de estas 4 enfermedades, prácticas o actitudes, hay una pregunta que es vital, porque usted puede tener la información, pero antes de que venga la información, lo primero que usted tiene que tener es la disposición. Porque si no tiene la disposición, entonces la información va a carecer de sentido y propósito. Más que informar tu mente, nunca va a transformar tu vida. Y la pregunta clave que hoy todos debemos de hacernos es: ¿quieren consagrar sus vidas al Señor? Esto es lo que desea tu corazón. Esta es la forma en la que quieres responder al Evangelio de Jesucristo. Es un estilo de vida. Es una determinación diaria por el resto de nuestras vidas. Es una vida consagrada al Señor. ¿Querés eso en tu vida? Porque si querés eso en tu vida, necesitas desesperadamente estar advertido de estas prácticas. Vamos a usar el libro de Hebreos, y el libro de Hebreos justamente es una carta de advertencia. Es un sermón extendido donde el pastor que le escribe a la iglesia de los hebreos los está advirtiendo de riesgos, de peligros, porque es una iglesia que comenzó bien, pero que progresivamente y muy solapadamente se ha ido desviando progresivamente y no se han dado cuenta que se quedaron en un estado de lechita espiritual y no son capaces, a pesar de que tienen años y años y años de estar en la iglesia, no son capaces de vivir como maduros espiritualmente. Y entonces el autor de Hebreos les hace advertencias. Advertencias, ¿por qué? Porque están en gran riesgo. Están en gran riesgo. No son las únicas advertencias que se pueden extraer del libro de Hebreos, pero vamos a ver estas 4. Y la primera de ellas es que su enfoque no estaba en Cristo. Esta es la primera advertencia. Nuestro enfoque tiene que estar en Cristo. Si pudiéramos llamar a esta práctica de perder nuestra mirada o desenfocarnos o fijar nuestra atención en otras áreas, es eso, es la enfermedad de la falta de enfoque. Lo que pasaba con la iglesia de Hebreos es lo siguiente. Hebreos 2, capítulo 1 nos dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos.
Voy a repetirlo, por tanto, debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Los hebreos han desarrollado una enfermedad en la que progresivamente van enfocando sus vidas en otros elementos que no necesariamente son malos, pero que no son Cristo. En otros objetivos, en otros deleites, en otros sueños, en otros anhelos que no necesariamente son malos, pero que no son Cristo. Y a pesar de que no sean malos, se vuelven perjudiciales para nuestras vidas porque apartan nuestra mirada de lo que es importante, de lo que es eterno, de lo que permanece. Y lo que es importante y lo que es eterno y lo que permanece es Cristo. Este apartar la mirada, esta falta de enfoque, esta falta de concentración, esta falta de atención en Cristo es la característica por la cual el autor de Hebreos llama a esta iglesia como bebés espirituales. Son personas que no han alcanzado la madurez que se espera de un adulto porque no tienen la capacidad de mantener su mirada fija en lo que saben que es bueno, en lo que saben que les conviene, en lo que saben que trae beneficios, y sobre todo en lo que saben que trae gloria a su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hace el autor de Hebreos entonces para tratar de corregir esta falta de atención en la vida de su iglesia? Esta falta de enfoque, esta falta de concentración en la persona de Jesucristo. Al menos 3 correcciones hace, todas tienen el mismo propósito. Hebreos 3:1, el autor nos dice, consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Considerar quiere decir traer a la mente de manera continua a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es que de manera progresiva en el día yo estoy trayendo a mi mente y trayendo a mi mente y trayendo a mi mente las verdades relacionadas con el carácter de Dios y su obra en nuestro favor. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús. Eso es que los ojos espirituales tienen que estar únicamente centrados, fijados, adheridos de manera completa y total y absoluta en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Hebreos 13:2 más adelante nos dice, consideren pues, nuevamente, traigan a su memoria, traigan a su mente, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, por usted y por mí. Consideren al que los ha beneficiado de una forma que no merecíamos, pero que lo ha hecho porque te ha amado con un amor desde antes de la fundación del mundo. Considera a Cristo en tu vida. Trae a Cristo a tu mente de manera continua. Recuérdalo. El autor nos está diciendo, hay una necesidad indispensable para el bienestar de nuestra vida y de nuestra alma, de fijar nuestra concentración y nuestro enfoque exclusivamente en Cristo. Por eso es que el autor, cuando vemos este versículo, capítulo 2, versículo 1, el autor nos dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Aquí es donde está la clave entre un bebé espiritual y alguien maduro espiritualmente. Aquí es donde está la clave entre alguien que todavía no ha consagrado su vida al Señor de manera completa y alguien que sí lo ha hecho. Porque el autor está diciendo, debemos de prestar mucha mayor atención. Lo que él está diciendo es que estamos prestando atención. Él no está negando que estemos prestando atención. Él está diciendo, están prestando atención. El problema es que no estamos prestando la atención debida. Y por lo tanto, familia, necesitamos poner mucho más atención de lo que hemos estado poniendo hasta este momento. Cristo ha sido importante en nuestras vidas, pero necesitamos
mucho más relevancia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos mucho más conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos mucho más influencia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos mucho más gracia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos mayor intimidad con Cristo en nuestras vidas. No basta con poner atención. Cristo es merecedor de toda nuestra atención, de todo nuestro enfoque, de toda nuestra concentración, de tal manera que podamos consagrar nuestras vidas a Él. Y nos está diciendo: presten mucha mayor atención a lo que hemos oído, y lo que hemos oído es Cristo. Él es lo que necesitamos escuchar, Él es lo que debemos de priorizar, Él debe tener la preeminencia en nuestra mente y nuestros corazones a lo largo del día, para que entonces podamos realmente consagrar nuestras vidas a Él. Hay otras cosas en el mundo que nos llaman la atención, nos atraen, nos apasionan, nos ilusionan, que no podrían necesariamente, podríamos decir, son malas, como les decía ahora. No todo es malo, pero se vuelve algo malo si termina por apartar la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas. Puede ser una relación matrimonial, puede ser los hijos, puede ser un noviazgo, puede ser un trabajo, puede ser los viajes, puede ser el deporte. ¿Esas cosas son malas en sí mismas? No, Dios las ha creado para que nosotros nos deleitemos en ellas, sí, para que disfrutemos, sí, pero nunca para que ocupen el lugar que Cristo debe de ocupar en nuestras vidas. Y eso es lo que hace una diferencia entre una vida consagrada y otra que no lo está. Porque si nuestra atención o enfoque no están fijados exclusivamente en Cristo, el autor de Hebreos en este versículo nos está diciendo: tengan cuidado de no desviarse. ¿Ven el riesgo de que nuestra mirada no esté fija en Cristo? Corremos el riesgo de desviarnos. Y la expresión desviarnos ahí es una expresión náutica. Es una expresión que comunica un barquito que no anclado en el fondo del mar y que por lo tanto, sin darse cuenta, progresivamente, paulatinamente, se va desviando de su posición y de su curso, y con el pasar de las horas termina en un lugar donde no quería estar y cerca de un destino que no era su destino original. Y todo esto es lo que pasa en la vida de un creyente a nivel espiritual cuando no ha puesto su enfoque exclusivamente en Cristo. ¿Cuál es tu mayor pasión hoy? ¿Cuál es tu mayor deseo hoy? ¿Cuál es tu mayor anhelo para la semana que viene? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza para cerrar duro este año? ¿En dónde está descansando tu alma en este momento? ¿Estás en Cristo? ¿O estás en algo bueno pero que no es Cristo? ¿O estás en algo que incluso se opone a Cristo? ¿Tiene Cristo la preeminencia en tu mente y en tu corazón? ¿O hay algo más que está ocupando el lugar de Cristo? Porque hasta que Cristo no sea el centro de tu vida, no vas a poder consagrar tu vida a Él. El autor de Hebreos le llama a ellos bebés espirituales, porque ahí hay un montón de bebecitos. Ustedes han visto lo que le cuesta a los padres mantenerlos concentrados por 40 minutos, 50 minutos, una hora de prédica. ¿Saben por qué? Porque un bebé físico, como todos los que están ahí, o niños muy pequeñitos, no tienen capacidad de concentración. Entonces, juegan 5 minutos con un juguete, a los 5 minutos lo tiran y se van a jugar con una bola, a los 5 minutos quieren pintar, a los 5 minutos quieren correr, a los 5 minutos otra vez vuelven al primer juguete y van cada 5 minutos cambiando su enfoque y su concentración. Nunca están en un solo lugar, sino que van progresivamente de un lado para otro.
Es la mejor descripción de lo que nos pasa a nosotros espiritualmente y por lo cual el autor de Hebreos les llama bebés espirituales, porque no tenemos la capacidad de fijar nuestra mirada en Cristo, sino que Cristo es mi familia, mi enfoque está ahí, después mis hijos, mi enfoque está ahí, después mi trabajo, mi enfoque está ahí, después el deporte, mi enfoque está ahí, después mis hobbies, el enfoque está ahí, después mis viajes, el enfoque está ahí, después la cuenta bancaria, el enfoque está ahí. Y como otra actividad de enfoque en mi vida, en algún momento del día aparece Cristo. La característica de un bebé espiritual es que Cristo en su día aparece y desaparece, aparece y desaparece. Por eso es que el autor de Hebreos nos está diciendo, necesitamos poner mucha, mayor atención de lo que estamos haciéndolo en este momento. Necesitas examinar tu vida para saber si realmente ese Cristo que llama Señor, ese Cristo que llama Salvador, a ese Cristo que le cantas con corazón, realmente tiene la preeminencia en tu corazón. A lo que el autor nos está llamando es que como un niño eventualmente crece y después puede ya estar en una clase y después puede pasar a la universidad y concentrarse en temas específicos y después puede pasar 8 horas en un trabajo, en una actividad puntual, de la misma manera, así nosotros vamos desarrollando progresivamente la capacidad de habitar todo el día en Cristo. Y que cuando esté haciendo otras prácticas en mi vida, igual Cristo habita en mí. Y Cristo informa todo lo que yo hago. No es un compartimento de muchos que tengo, sino que Él es el eje que guía todos los otros compartimentos de mi vida. Mi vida está enfocada en Cristo independientemente de con quién esté, de qué esté haciendo y dónde esté. Eso es lo que caracteriza una vida consagrada al Señor. Por lo tanto, familia, enfoquemos nuestra mirada en Cristo. Enfoquemos nuestra mirada en Cristo solamente. La segunda actitud, práctica o enfermedad espiritual que nos impide consagrar nuestras vidas al Señor es un pobre alimento espiritual o una pobre alimentación espiritual. Y esto tiene como dos aristas que tienen una relación íntima entre ellas. Vean lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 13. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 13 dice: pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Esta es la enfermedad espiritual de la desnutrición. Es el resultado de falta de consumir el alimento que Dios ha definido que puede nutrir nuestra vida espiritual, y el alimento es Cristo, y Cristo lo encontramos en su palabra. Es la carencia de una vida devocional en la que diariamente consume el alimento espiritual que Dios ha definido para el bienestar del alma del creyente, porque Él mismo ha dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y muchas veces nosotros tenemos bien claro, yo les pregunto, ¿debe el creyente leer la Biblia todos los días? Todos diríamos, por supuesto que sí. Claro, yo les podría preguntar, ¿crees que leer la Biblia todos los días tiene un buen impacto en tu vida? ¿Es bueno para tu alma? Todos nosotros diríamos, claro, por supuesto.
Pero uno de los elementos que pasamos por alto en cuanto a las razones por las cuales no estamos leyendo la palabra de Dios día a día, porque entendemos que necesita mi alma de ese tipo de alimento, porque es el único alimento que nutre mi alma, es porque no lidiamos con el pecado de manera íntegra. Es porque hay pecado en nuestras vidas que no confesamos porque no estamos arrepentidos de estar haciendo lo que estamos haciendo. Porque no estamos arrepentidos de dedicar tiempo a otras cosas que podríamos estar dedicando a la palabra de Dios. Porque no tenemos una necesidad de decirle a mis hermanos, tengo un gran problema de desnutrición espiritual. No estoy leyendo la palabra de Dios. Necesito ayuda. Ustedes ven a un niño tirado en la calle en un estado de desnutrición espiritual. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten cuando ven esas imágenes, tal vez de países o de aquí mismo en Costa Rica, donde esos niños se ven desnutridos, se ven débiles, casi que al borde de la muerte? ¿Qué sienten cuando ven eso? ¿Por qué no te sientes igual por la condición espiritual de tu alma? Porque esas imágenes son la expresión visible de la condición de tu alma. Cuando no nutres tu corazón, tu alma, tu mente, tus emociones, tus deseos de manera continua en la palabra del Señor. Cuando nosotros escogemos otras formas de invertir nuestro tiempo que no es en medio de la palabra de Dios. No estoy diciendo que todo nuestro tiempo libre tiene que estar en la palabra de Dios. Eso sería glorioso. Eso sería glorioso. Entonces no estoy diciendo que haya otras cosas que están mal, pero al menos estás invirtiendo un tiempo de las 24 horas que el Señor te da para pasar tiempo en su palabra. Porque si no lo estás haciendo, hay un pecado en tu vida. Y no es el pecado de no leer la palabra, no me refiero a ese. Puede ser que tu pecado haya endurecido tu corazón al punto de que simplemente ya no lo ves malo, ya no lo ves necesario. Es el pecado de tu independencia de Dios lo que está afectando tu vida y lo que te viene experimentando una desnutrición espiritual. El pecado afecta de manera directa nuestro anhelo por Dios. El pecado afecta de manera directa nuestra pasión por Dios. El pecado afecta de manera directa nuestro deseo de Dios. Y pocas veces reconocemos las consecuencias del pecado a corto plazo, pero sin lugar a dudas van a tener grandes efectos negativos en nuestra vida a largo plazo. Háganse el ejemplo de una persona que come durante un año McDonald's. Todos los días McDonald's, mañana, tarde y noche McDonald's. ¿Cómo será la condición de salud de esa persona al pasar un año? Ni siquiera sabemos si puede llegar al término de un año. No sabemos si va a aguantar el año comiendo de esa manera. O ¿cómo sería el estado, la condición de un hombre que no come del todo? Que decide no alimentarse durante un año. Evidentemente no lo va a lograr. ¿Cómo es la condición de un creyente que escoge alimentar su mente y su corazón de cosas que no son la palabra de Dios? ¿O cómo sería entonces la condición de un creyente que escoge no alimentarse del todo de la palabra de Dios? ¿Cómo podría alguien consagrar su vida al Señor si no habita en la palabra de Dios? ¿O cómo podría alguien consagrar su vida al Señor si no lidia íntegramente con su pecado?
Lidiar íntegramente con su pecado es básicamente me arrepiento, lo confieso y busco ayuda para no seguir en este patrón de pecado en el que estoy. Eso es lidiar íntegramente con el pecado, porque sé que mi pecado me vuelve apático ante la palabra del Señor. Me afecta profundamente mis deseos de habitar en la palabra del Señor. Lo único que puede nutrir nuestra alma de tal manera que haya un crecimiento sano y un desarrollo óptimo de nuestra vida espiritual es la lectura diaria y consistente de la palabra del Señor. No hay otra forma, familia. Saben que muchas veces nosotros en el cristianismo tenemos esta idea de que cuánto nos gustaría que Dios obrara un milagro en nuestra vida, de que Dios pusiera ese celo por la palabra, de que Dios, ¿verdad? Como que estamos como anhelando que ocurran cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero no estamos dando los pasitos más básicos que son necesarios e indispensables para empezar a ver esos grandes cambios en nuestra vida. Por ejemplo, piensen en un surfista, en alguien que nunca ha surfeado más bien, pero quiere ser un surfista. Y ve a esas personas subiéndose en las olas y haciendo los trucos y pasando, ¿verdad? Por el agua, cuando se hace la ola así, no sé cómo se llama, un tubo, no sé qué es, pero pasan así. Y uno, wow, yo quiero eso. ¿Cuál es el primer ejercicio que tiene que hacer una persona antes de salir con una tabla al mar? ¿Saben cuál es? En la arena, ponen la tabla en el suelo y el ejercicio más básico de todos es tratar de pararse mientras la tabla está en la arena. Porque si usted no lo logra hacer en la arena, usted no lo va a lograr hacer en el mar. Y muchas veces nosotros espiritualmente queremos estar en el mar y se nos olvida la importancia del paso más esencial, que es simplemente pasar tiempo en la palabra de Dios, porque de ahí es donde se da el fruto de todo lo demás que nosotros queremos experimentar en nuestra vida. La Biblia nos da pasos básicos porque Dios sabe que somos personas débiles y nos ha dado una forma de desarrollar nuestro crecimiento espiritual que es como darle un cereal nutritivo a un chiquito. Ustedes saben, el chiquito no tiene problema para agarrar una cuchara, un tenedor. El chiquito lo agarra con la mano y se lo come. Y es nutritivo para su alma. Es lo mismo para el alma de nosotros. Espiritualmente hablando, es un cerealito, la lectura de la Biblia, que nos va alimentando, nos va proporcionando los nutrientes necesarios para que con el pasar del tiempo vayamos creciendo y desarrollando nuestra vida espiritual como Dios espera que lo hagamos. No es algo mágico, no necesitamos algo místico, no necesitamos ser sobrehumanos o superhumanos. Dios ha definido que nuestra vida espiritual crezca por un medio súper sencillo que depende de vos, y es la lectura bíblica diaria y consistente de las Escrituras. No hay magia en esto, la clave es la consistencia. Pero como les digo, si hay pecado en tu vida, necesitas confesarlo, porque eso drena tu deseo por el Señor. Vean lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese despojo es básicamente quitarse un bulto de encima. ¿Cómo nos quitamos el bulto de encima? Confesando nuestros pecados, porque eso impide nuestro crecimiento y nuestro progreso espiritual y afecta nuestra hambre por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros ponemos nuestro énfasis cuando hablamos de pecados en la inmoralidad sexual, el orgullo, la codicia, el chisme, la mentira. Y son pecados que nosotros debemos enfrentar con la mayor rigurosidad en nuestras vidas. Pero hay uno que particularmente pasamos por alto con demasiada facilidad y es algo que caracteriza nuestras vidas. Caracteriza
nuestras vidas, y es el pecado de la pereza. La pereza no es de Dios, familia. La pereza te va a drenar y va a afectar tu vida de manera progresiva, de tal manera que vas a ser incapaz, absolutamente incapaz de consagrar tus vidas a Dios. Es blanco o negro, es día y noche, es hielo y es calor. Dios no tiene ninguna relación con la pereza. Son opuestos 180 grados. Como el este se opone del oeste, así está opuesto el Señor de la pereza. Nunca vas a poder consagrar tu vida al Señor hasta que no confieses tu pecado de pereza y hasta que no le des duro al pecado de tu pereza. Son totalmente opuestos, radicalmente opuestos. Y es como una seguidilla, es como una cascada, podríamos decirlo. Imagínense que ustedes desconectan su mirada de Cristo. ¿Cómo van a consagrar sus vidas? Porque cuando desconectamos nuestra atención de Cristo, el resultado es pereza. Y la pereza nos va a impedir enfocarnos en Cristo, porque la pereza nos va a llamar a muchas otras cosas, a hacer muchas otras cosas que nunca nos van a apuntar a Cristo. Ayer en el retiro yo les decía, hay un proverbio no bíblico, un proverbio es un dicho de sabiduría, no es bíblico. Pero ¿qué dice la sabiduría humana? Mente ociosa, taller del diablo. No puedes consagrar tu vida a Cristo si le estás diciendo a Satanás, abriéndole los espacios para que te revuelque, para que te zarandee de lado a lado. Necesitas confesar el pecado de la pereza y buscar apoyo en hermanas y hermanos si ese es un pecado que es parte de tu vida, porque jamás es imposible. Como imposible es que yo pegue un salto y llegue a la luna, así de imposible es que puedas consagrar tu vida al Señor si tenés una característica, una práctica o la enfermedad de la pereza en tu vida, porque eso implica que hay una desnutrición espiritual que te está afectando profundamente. Entonces déjenme hacerle varias preguntas. ¿Estás luchando íntegramente con tu pecado? Ayer en el retiro, parte de lo que hacíamos era, yo le hice la pregunta a todos los hombres, por ejemplo, y les dije, ¿estás confesando tus pecados? ¿Tenés una práctica regular de confesión de pecados? No les voy a decir cuál fue la respuesta, pero hoy le pregunto a todas las mujeres, ¿estás confesando tus pecados? Es una disciplina espiritual en tu vida la confesión de pecados. ¿Lo haces con regularidad? ¿Estás ocultando algún pecado? ¿Se ha endurecido tu corazón como consecuencia de la práctica de un pecado? ¿O esta, que no tiene relación con el pecado, pero la forma en la que los alimentamos? ¿Estás nutriendo tu alma con la palabra de Dios diariamente? ¿Tenés una necesidad de nutrir tu alma diariamente con el alimento, el único alimento que Dios ha establecido para nutrir nuestra alma? Cristo en la palabra de Dios. Pasa tiempo en la palabra de Dios y confiesa tus pecados para que puedas consagrar tu vida al Señor. La número 3, esta es la tercera enfermedad, es la falta de discernimiento espiritual. Falta de discernimiento espiritual. Y si hablamos de que esto es como una cascada, obviamente si yo no consumo palabra de Dios, si yo no habito en la palabra de Dios, si yo no anhelo la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber lo que es bueno y lo que es malo?
Es la consecuencia natural de no habitar en la palabra de Dios, que no he ejercitado mis sentidos para escoger lo que es bueno espiritualmente hablando. Vean lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Eso es lo que caracteriza a una persona que ha consagrado su vida al Señor, es alguien que discierne el bien y el mal. Y no solamente eso, sino que discierne lo que es bueno y lo que es indispensable, lo que es bueno y lo que es lo mejor. Y voy a tratar de explicar esto. La falta de discernimiento espiritual es la enfermedad espiritual de la superficialidad. Superficialmente conozco las cosas del Señor, pero no soy capaz de pensar profundamente sobre ellas y por lo tanto incapaz de discernir cuál es la voluntad del Señor en mi vida, o cómo actuar en algún momento de mi vida, o qué decir en algún momento de mi vida, o qué decidir en algún momento de mi vida. Piensen un momento, nosotros como pastores y conversando con otros pastores, en conversaciones con ustedes, esto es lo que normalmente se escucha. Piensen si esto, estamos hablando de que para discernir espiritualmente es necesario que nosotros formemos convicciones bíblicas, porque por medio de esas convicciones bíblicas entonces nosotros vamos a decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Okay? Hay que formar convicciones bíblicas. Esto es a partir de principios bíblicos que aplican en diferentes momentos de nuestra vida, en donde no haya un mandamiento que me dice en esta situación tenés que responder así. Hay principios bíblicos que informan la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Pero si este es un principio que aplicas a tu vida, estás en un gran riesgo. Hay momentos en que para defender nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras motivaciones, nuestra respuesta es que eso no es pecado. ¿Has respondido así en tu vida alguna vez? ¿Es que eso no es pecado? ¿Es que eso no es malo? Si esa es la forma en la que usted justifica sus palabras, sus prácticas o sus decisiones, esa es una característica de alguien que no ha consagrado su vida al Señor. No es malo o no es pecado, no es suficiente para una persona que ha consagrado su vida al Señor. Déjenme darle un ejemplo, 3 ejemplos de eso que nosotros justificamos diciendo que no es pecado o que no está mal. Noviazgos, en donde la novia se queda a dormir en la casa del novio o el novio se queda a dormir en la casa de la novia. ¿Cómo se justifica eso? ¿No está mal? ¿No es pecado? Déjeme plantearle otro escenario. ¿Qué películas vemos? ¿Cómo discernimos qué película ver o qué no? Déjeme plantearle otro escenario. ¿Qué lugares visitamos? Es que ir a ese lugar no es pecado. Es que ir a ese lugar no está mal. Esta persona está de alguna manera justificando prácticas en su vida a partir de estos 2 principios. No es pecado, no está mal. Ahora yo les podría preguntar, ¿es pecado justificar a partir de que no está mal? No. ¿Está mal justificar a partir de que no es pecado? No. Nos llama el Señor a vivir nuestra vida en función de qué está mal y qué no está mal, o qué es pecado y qué no es pecado. ¿Cuáles son los principios de vida cristianos que rigen o deberían de regir la vida de una persona que ha consagrado su vida al Señor de manera completa? Voy a decirles al menos 2.
1 Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo me edifica. La pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando ustedes se van a quedar a la casa de un novio o a la casa de la novia no es si está bien o está mal, o es que no es pecado. La pregunta es, ¿te edifica? ¿De qué manera eso te acerca al Señor? ¿De qué manera eso es un acto de sabiduría? O utilizar este principio, 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando escoges quedarte en la casa de una persona que no es su esposo o esposa, ¿de qué manera eso glorifica al Señor? ¿Cómo argumentas que eso glorifica al Señor? Cuando vas a ver esa película, ¿de qué manera eso te edifica? ¿O de qué manera eso te hace más como Cristo? ¿O de qué manera eso exalta el carácter de Cristo? ¿O de qué manera eso glorifica al Señor? Cuando vas a ese lugar que visitas con frecuencia, ¿de qué manera eso glorifica al Señor? ¿De qué manera eso expone el carácter santo de Dios en tu vida? ¿De qué manera exaltas la obra de Jesucristo en la cruz al habitar en ese lugar o al pasar mucho tiempo en ese lugar? ¿Entienden la diferencia? Nosotros podemos creer que estamos viviendo la vida cristiana a partir de dos principios. No está mal, no es pecado. Si esto es así en tu vida, es el momento de arrepentirte. El Señor hoy te está concediendo la gracia para que se arrepienta. Y que, por el contrario, haga un cambio de convicciones bíblicas y de principios bíblicos que informan la manera en la que hablas, la manera en la que te comportas, la manera en la que tomas decisiones, la manera en la que vivís, que sea a partir de principios que Él mismo nos ha dado en la Escritura. Glorifica esto al Señor, te edifica esto, exalta la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz, exalta esto que estás haciendo, el carácter de Cristo. Entonces lo escojo. Entonces, esto es lo que yo quiero en mi vida, pero no a partir de lo que no es malo o de lo que no es pecado. Aprende a discernir por medio de principios bíblicos que después puedas llevar a todas las áreas de tu vida, porque esa es la forma en la que vas a consagrar tu vida al Señor. Y esto nos lleva a la cuarta. La cuarta enfermedad es una vida de adoración débil. Una vida de adoración débil. Esta es la enfermedad de la apatía ante la adoración. Es la enfermedad de no desear adorar a Dios, de no anhelar que mi vida se convierta en una expresión de adoración continua al Señor. Piensen, por ejemplo, en cómo fue la semana pasada. ¿Cuántas veces pensamos, mi vida es una expresión de adoración al Señor? ¿Cuántas veces eso estuvo en nuestra mente? ¿Cuántas veces eso guió nuestra mente? ¿Cuántas veces eso informó nuestra mente? Y ese pensamiento de yo quiero ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, una ofrenda de oración al Señor, pavimentó mi camino para llegar a un destino. El problema de la apatía a ser una expresión de adoración en nuestras vidas es algo que nos afecta personalmente y también congregacionalmente. Tu apatía ante la adoración personal en tu vida o la adoración congregacional afecta a cada una de las personas que tenés a la par, adelante y atrás. Esto describe a una persona que en vez de ser un adorador, ha convertido la adoración en una práctica más de su vida. Esto describe a una persona que entiende que la adoración es una práctica y no una señal de identidad. En vez de ser un adorador en lo que habla, lo que ve, lo que come, lo que practica, en la forma que descansa, en la forma en la que invierte su dinero, un adorador en todas las prácticas de su vida, hace muchas cosas y entre todas estas cosas hay un tiempo para adoración.
Sale al cine, toma café, hace ejercicio, sale con amigos y como si fuera otra actividad más, de vez en cuando en el transcurso del día o una vez a la semana, adora al Señor. El libro de Hebreos en estas prácticas nos llama a fortalecer nuestra adoración de varias formas. Juan 4:23 es lo primero que tenemos que ver. Juan 4:23, estas son palabras de Jesús y Jesús nos está diciendo, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Señor Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Si usted ha nacido de nuevo, eso es lo que hablábamos de al ser redimidos, lo lógico es que nos consagremos al Señor. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene algo en su identidad y esa identidad es, usted es un adorador. Usted es un adorador. Es su identidad. Es nuestra identidad como hijos de Dios. Al igual que nos llamamos hijos de Dios, hermanos con Cristo, coherederos con Cristo, merecedores de la gracia, receptores de la gracia, no somos merecedores, que quede bien claro, receptores de la gracia, esclavos en Cristo, justificados por la fe, todo eso es parte de nuestra identidad, pero nuestra identidad también es que somos adoradores. Somos adoradores. Javi es Bonilla, Pacheco, donde sea que esté, donde quiera que vaya, en cualquier circunstancia de su vida, su identidad lo describe como Bonilla Pacheco. De la misma manera, todo cristiano porta como característica de su identidad el ser un adorador. Donde sea que estamos, con quien sea que estemos, haciendo lo que sea que estemos haciendo, sos un adorador. Tenés que entender que sos un adorador. Y como adorador, debes adoración a alguien que merece adoración. Y ese es Cristo. Y como señal de identidad, nuestra vida tiene que tener ciertas características de esta identidad de adoración. Y el autor de Hebreos nos lo describe por medio de varios versículos. El primero es Hebreos 12:12. Dice, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Evidentemente el autor no se está refiriendo a la condición física y está describiendo a personas que literalmente son débiles en su cuerpo, sino que nos está describiendo que necesitamos fortalecer la condición debilitada de nuestro corazón, de nuestra adoración, de nuestra vida espiritual. Y esto requiere, como les decía ahora, que vayamos dando pasitos sencillos que tienen grandes beneficios para nuestra vida. Es lo mismo que una persona que sufre un accidente o tiene alguna enfermedad y que pierde cierta movilidad de sus extremidades y requiere un proceso de terapia física. No sé si alguno ha estado alguna vez en un proceso de terapia física, pero son lentos, requieren esfuerzo, a veces duelen y uno no siempre ve el progreso en un día. A veces uno tiene que ir el segundo día y el segundo día tampoco uno ve progreso. Y tal vez uno empieza a ver, dependiendo de los casos, progreso 1 o 2 semanas después, pero cuando las lesiones son más severas, el progreso se ve a los meses. Pero uno tuvo que ir a la clínica, uno tuvo que hacer el esfuerzo de hacer los movimientos y de seguir las instrucciones del terapeuta, porque confiamos en lo que el terapeuta nos está diciendo. Confiamos en que el terapeuta sabe lo que es mejor para mi cuerpo. Y por eso me esfuerzo para ir dando esos pasitos, porque sé que en pocos meses o en pocas semanas me voy a poder recuperar de lo que está afectando mi cuerpo. De la misma manera, la vida cristiana es como un proceso progresivo de restauración física, solo que a nivel espiritual, donde tenemos que ir dando esos pasitos que tal vez hoy no impactaron mi vida según lo que yo discierno o según lo que yo creo,
pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra del propósito la palabra de Dios siempre cumple el propósito con el que fue dada. Siempre va a generar un impacto, aunque nosotros no lo podamos reconocer. Y a la larga, con el pasar de los días y los meses, yo voy a empezar a experimentar cómo mis huesos, mi carne, mis brazos, mis extremidades se van fortaleciendo progresivamente. Así como confiamos en un terapeuta y seguimos sus instrucciones y hacemos sus ejercicios, necesitamos confiar en Dios, que nos ha dicho: necesitas habitar en la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él es el que nos ha creado y Él sabe lo que nuestra alma necesita, y para eso nos ha dado su palabra. Hemos hablado de esta necesidad de leer y pasar tiempo en su palabra. ¿Qué otras prácticas nos ayudan según el autor de Hebreos? Hebreos 12, 28, 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es otra segunda marca, práctica que nosotros podemos desarrollar para luchar contra la apatía espiritual, y es la gratitud. Porque el autor de Hebreos nos está diciendo: por lo cual, puesto que has recibido un reino inconmovible, demuestra gratitud. Es otra forma de decirnos: por cuanto has sido salvado de la ira venidera, por cuanto has sido salvado del juicio eterno de Dios, de la ausencia eterna de Dios, por medio de la sangre del Cordero sin mancha que se ofreció en tu lugar. Por tanto, por cuanto eso ha pasado en tu vida, demuestra gratitud en tu vida. A veces, como creyentes, somos más personas que nos quejamos que personas que agradecemos. Has recibido un reino inconmovible. Ese reino inconmovible es la seguridad, la garantía de que estarás en la eternidad con tu Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Cómo respondes diariamente al Evangelio en tu vida? ¿Hay gratitud? ¿Hay gratitud por algo que es eterno, o tu vida se caracteriza por quejas de algo que es temporal? Necesitamos, familia, para consagrar nuestras vidas a Cristo, la práctica continua de la gratitud en nuestras vidas. Porque necesitamos recordar una gran realidad: estabas muerto y hoy estás vivo. Estabas muerto y hoy estás vivo. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias, den gracias. Cada mañana piensa en razones por las que usted está agradecido. Piensa en razones. Antes de quejarse, usted siempre va a tener una razón para estar agradecido, y es que el Señor te salvó. Y cuando pensamos en nuestro agradecimiento, por las cosas que sea, el agradecimiento siempre nos va a apuntar a Cristo, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te jactas si todo te ha sido dado? El agradecimiento es apuntar mi mente a Cristo. Gracias, Señor, porque si hay algo bueno hoy en mi vida es porque tú lo has obrado. Agradezcamos su bondad, su paciencia, su provisión, su gracia, el hecho de que podemos tener una iglesia, el hecho de que podemos expresar nuestra fe con libertad, el hecho de que podemos tener hermanos en la fe, el hecho de que podemos tener hijos, el hecho de que podemos tener familia, el hecho de que podemos tener trabajos. Hay tanto por lo que agradecer en la vida, pero cuánto más por el hecho de que hoy podemos llamar a nuestro Padre Padre, porque habiendo sido enemigos, hoy le podemos llamar Padre. Tienes muchísimas razones para vivir una vida de gratitud al Señor. Deja la queja y empieza a agradecer al Señor. Eso no quiere decir que no vivamos circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Okay? Eso no quiere decir eso. Pero el Señor,
que te ha salvado, ha prometido estar contigo en todo momento de tu vida. Nunca estás solo. Él es suficiente para que puedas enfrentar cualquier situación que estás viviendo en tu vida. Agradece la presencia del Señor en tu vida en medio de esas dificultades que experimentas diariamente. No estás solo, Él está ahí. El Dios poderoso y soberano está contigo en medio de las situaciones más adversas que estás enfrentando en tu vida. Agradece su presencia en ti en medio de eso. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 13:15, otra práctica, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y esto nos habla de que la alabanza es vital en la vida del creyente. Es el reconocimiento verbal y audible de que yo exalto al Señor, de que glorifico su carácter y me asombro en sus obras. Es una práctica que podemos hacer por medio de cantos, como hacemos aquí los domingos en la iglesia. La alabanza me ayuda a crecer en asombro porque me ayuda a meditar en la grandeza del Señor y en la grandeza de sus obras. Por supuesto que eso depende de cuál sea la alabanza que estoy cantando. Por eso cantamos canciones que nos instruyen en el Señor y que nos animan porque nos recuerdan quién es Él y qué ha hecho en nuestro favor. Una parte aplicativa de todo esto es, ¿qué te impide levantarte 30 minutos antes cada mañana, iniciar tu día con un tiempo en la palabra del Señor y después de leer la palabra del Señor, pronunciar unas palabras de agradecimiento al Señor? Y después de pronunciar unas palabras de agradecimiento al Señor, cántale una canción. Son 3 pasos sencillitos que lo único que requieren es que dejes la pereza y te levantes 30 minutos antes diariamente y te acuestes 30 minutos antes en las noches. Porque muchas veces no tenemos problema en acostarnos tarde desvelándonos viendo Netflix. Ay, pero qué duro es levantarse 30 minutos antes a pasar tiempo en la palabra del Señor, a pesar que sé que dependo de ello. ¿Qué te impide hacer esta práctica de levantarte 30 minutos diarios? Para el Señor que salvó tu vida, para el Señor que salvó tu alma del infierno, para el Señor que es el glorioso, poderoso Salvador de nuestras almas. Una vida consagrada al Señor, lo menos que pueda hacer es dedicarle por lo menos, al menos 30 minutos para iniciar nuestro día, para que ese tiempo que tenemos en el Señor nos marque el camino por el cual podemos caminar el resto del día. No sé si les ha pasado, pero a veces yo he leído la palabra de Dios en la tarde y yo digo, aquí estaba la luz que necesitaba durante mi día. ¿Cuánto hubiera deseado haber leído este pasaje para poder enfrentar lo que enfrenté en este día? Habita desde la mañana en el Señor. Habita desde la mañana en el Señor. Hay un último elemento y con este terminamos. Es otra práctica y está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. No dejes de congregarte. Eso es lo que el Señor nos está diciendo por medio del autor de Hebreos. Si sos un adorador, Dios espera que también le adores en comunidad. Esto quiere decir con el resto de creyentes en tu iglesia local. Solamente ocurre una vez por semana. Ocurre los domingos en la mañana. ¿Y cómo esto beneficia a nuestras almas? De muchas formas. Pero lo que está pasando aquí a nivel espiritual no pasa en ningún otro momento de la semana.
donde cada uno de nosotros, como piedras vivas, nos reunimos y conformamos el templo del Señor, donde el Señor habita, donde el Señor bendice, donde el Señor cambia nuestras ideas, donde el Señor transforma nuestra mente, donde el Señor cambia nuestros corazones, donde el Señor nos hace más como Cristos, al estar presentes en comunión unos con otros, al cantar alabanzas, al orar juntos, al escuchar su palabra siendo predicada. Aquí mismo Dios está bendiciendo a cada uno de ustedes y a mí, al estar reunidos congregacionalmente. Y si desprecias este tiempo, que es el único tiempo que tienes a la semana para hacerlo de manera congregacional, no vayas a pensar que voy a faltar una vez a la iglesia. Son 14 días en los que no te has reunido con tu congregación a adorar al Señor de manera congregacional. Suena muy relajado pensar, es un día que no voy a la iglesia. Piénselo de esta forma: 14 días sin cumplir la voluntad del Señor de congregarte con tus hermanos y adorarle congregacionalmente. Ahí ya no suena tan bonito, pero tanta verdad hay como en decir, falta un día, a tanta verdad hay como en decir, son 14 días sin congregarme con mis hermanos en la fe. Y estamos hablando de discernir lo bueno. No, discernamos lo mejor. ¿Qué es lo mejor para tu alma? ¿Ausentarte a la iglesia o estar aquí presente? Porque estás convencido de que es bueno para tu alma y que Dios no solo te está bendiciendo a vos, sino que está bendiciendo a los hermanos que están a tu alrededor. Oh familia, cuando yo los veo a ustedes, porque conozco sus historias, y yo los veo levantando sus manos al cantar al Señor, ustedes no saben lo que eso nutre mi alma. Ustedes no saben lo que eso implica para mi alma, el conocer sus vidas y las formas en las que ustedes están tratando de perseverar en el Señor en momentos difíciles de sus vidas, y ver que ustedes están aquí presentes domingo a domingo. Quieren cuidar el alma de sus pastores, estén aquí presentes. Quieren animar a sus pastores, estén aquí presentes. Pero más que eso, quieren adorar al Señor, estén aquí presentes. Quieren consagrar sus vidas al Señor, estén aquí presentes. No hay mejor lugar para estar que en la presencia del Señor, y cuánto más si podemos estar en la presencia del Señor con nuestros hermanos en la fe. Y eso ocurre aquí domingo a domingo. ¿Quieres estar donde el Señor bendice? Este es el lugar que el Señor escoge para bendecir, de maneras que tu corazón ni siquiera alcanza a discernir. Pero como les decía ahora, la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito por el cual fue dada. Sinclair Ferguson menciona que el carácter de un cristiano es el reflejo de su vida de adoración. Muéstrame tu carácter y a partir de eso yo puedo saber cómo luce tu vida de adoración. Estas 6 prácticas básicas pero esenciales: levantarse temprano, leer la palabra de Dios, voy a ser más específico, levantarse 30 minutos antes al día, leer la palabra de Dios, agradecer, orar, cantar, que son expresiones audibles, y congregarnos semana a semana, van a hacer una gran diferencia en tu vida. Van a tener un impacto tremendo en tu vida. Son pasitos chiquititos que tienen grandes beneficios a largo plazo para tu vida, para la iglesia. Y si no me cree, hágalo mañana. Ese es el reto. Hágalo mañana. Despiértese 30 minutos antes, asegúrese de acostarse hoy temprano. Si lo que le falta es sueño, acuéstese hoy más temprano. Haga esto mañana, 30 minutos antes, y usted va a ver la fidelidad del Señor durante su día. Porque yo le creo al Señor en la palabra, y el Señor me dice que eso va a ser de beneficio para mí. Como un padre que anhela lo mejor para sus hijos, el Señor nos dice, esto es lo mejor para ustedes, mis hijos, a los cuales he salvado y a los cuales me dedico. Pasa tiempo conmigo, porque eso va a tener un gran impacto en tu vida.
Para consagrar nuestras vidas al Señor necesitamos enfocar nuestra mirada en Cristo. Necesitamos alimentarnos de manera continua con el alimento sólido de la palabra. Necesitamos discernir lo que nos edifica, lo que le glorifica, lo que exalta el testimonio de Cristo, lo que comunica sabiduría y buen testimonio a los no creyentes. Y también tener la práctica consistente de congregarnos con nuestros hermanos en la fe. Si no lo estás haciendo, estás enfermo espiritualmente. Pero el Señor te quiere sanar. El Señor quiere restaurar tu corazón, tu vida y tu espiritualidad. Y lo único que te pide es, ¿lo quieres? Muestra esa determinación de que lo quieres, levantándote 30 minutos antes. Y vas a empezar a sanar tu vida espiritual. Vas a ser fuerte en el Señor. Vas a estar entonces consagrando tu vida al Señor. Y cuando consagres tu vida al Señor, como respuesta a la salvación que has recibido por medio de su Hijo, que murió en la cruz y cargó la ira de Dios por tus pecados, vas a empezar a vivir la mejor parte de tu vida, en tu vida personal, en tu familia, en tu iglesia e incluso a nivel de sociedad. Si esto es lo que quieres para tu vida, consagra hoy mismo al Señor tu vida. Evita, corrige estas prácticas para que puedas dedicar tu vida de manera completa al Señor. Como un padre que busca lo mejor para sus hijos, les dije, el Padre fiel, esto es lo que espera de nosotros, porque sabe las implicaciones, los beneficios y el gozo que esto produce a largo plazo. No hay mejor vida para vivir en este mundo que una vida dedicada al Señor. Dedícate al Señor de manera completa, corazón, alma, cuerpo, fuerzas, todo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Él lo merece por quien Él es, Él lo merece por lo que ha hecho por nosotros. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por darnos este tiempo. Un tiempo en el que también, Señor, estás hablando a nuestros corazones de cosas que tal vez ignoramos, que son parte de nuestras vidas, pero que afectan la realidad de entregarnos a ti, de dedicarnos a ti, de consagrarnos a ti, Señor. Hemos incluso mencionado que podrían ser enfermedades espirituales, y si hay alguna de ellas presente en nuestras vidas, Señor, te pedimos que nos ayudes a luchar con determinación contra ellas para poder consagrar nuestras vidas a ti, porque sos merecedor de que lo hagamos. Danos la fuerza, el ánimo, la valentía, Señor, la determinación, Padre, porque nuestra alma depende de ello, nuestra vida depende de ello, Señor. La gloria de tu nombre depende de ello. No porque no te puedas glorificar, Señor, sino porque yo tengo la capacidad en este momento, la oportunidad más que capacidad, de glorificarte con mi vida o de no hacerlo. Y la única forma de glorificarte es si he consagrado mi vida a ti, si me he dedicado a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a examinar nuestras vidas y a responder al Evangelio de Jesucristo con una vida que sea entregado de manera completa a la gloria de tu nombre. Haz de esta iglesia la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.